noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy tenemos un programa muy interesante. Está con nosotros Gino Costa, congresista de la República, y Víctor Andrés Ponce, analista político. Con él y yo vamos a conversar. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches. De los temas más importantes que, por supuesto, pasan por la decisión del Congreso de que no sea acusado el fiscal Chávarri, decisión que, por supuesto, ha generado muchísima discrepancia y controversia y que la va a seguir generando. Hablamos también de la condición carcelaria de la señora Fujimori. Estuvimos en la mañana con el señor Magrevito, que nos visitó. Pudimos grabar una entrevista con él para recoger también, por supuesto, el sentir de la familia y de las personas que rodean a Keiko, que es absolutamente válido escuchar cuáles son sus argumentos. De eso y mucho más conversamos hoy día en Quién Tiene la Razón. Pero vamos rápidamente a nuestro primer tema. Comisión Permanente archivó el informe que proponía la destitución del fiscal Chávarri. La verdad que ninguna novedad se esperaba después de lo que había pasado en la subcomisión, pero por supuesto que no haya habido un cambio abrupto de planes no quiere decir que esto vaya a cesar la discusión. Probablemente la avive, más bien. ¿Cómo está, congresista Costa? A ver, cuénteme. La opinión, primera opinión, no es una, sí, no es una sorpresa, efecto, hay que decirlo, ¿no? Era previsible, lo absolutamente, ¿no? Una pena porque el informe de Juan Cheput estaba muy bien escrito y muy bien fundamentada las infracciones constitucionales y por tanto las razones por las cuales él pedía destitución e inhabilitación de Pedro Chávarri, ¿no? Pero los argumentos no han valido. Había una decisión de sostenerlo, de apoyarlo, de protegerlo, de blindarlo, y así ha sido. Ahora, vienen otras denuncias sobre los mismos y otros hechos. Yo he presentado una denuncia que tiene que ver con otras cosas que no se han discutido hoy día, por ejemplo, el plagio de su tesis de maestría en la Universidad de Villarreal, y lo que ha salido hoy día en El Comercio, que ha sido un informe sobre las irregularidades que tuvieron lugar en su ratificación automática por parte del CNM destituido a principios de julio de este año. Información que ha vuelto a salir, ¿no es cierto? Ha salido ya había sacado, digamos, pruebas, el tema ahí de los reporteros, y ha vuelto a salir una actualización de esa información con un audio donde se da cuenta de la discusión que tiene lugar en el CNM para ratificar automáticamente a Chávarri a principios de julio. Es una discusión que no dura más de 31 segundos. Bueno, a pesar de que conocían, ya se sabe, estaban informados por lo menos algunos consejeros de que en el proceso de ratificación funcionarios del CNM habían adulterado las notas del señor Chávarri para favorecerlo. Ahora, hay varios argumentos que se van a tomar en cuenta a la hora de presentar una nueva acusación constitucional. ¿Eso quiere decir que el proceso vuelve a empezar? Tendría que volver a empezar. O sea, vuelve a pasar por comisión. Se nombra un congresista que lo investiga. Hay varias. La denuncia que yo he presentado hace ya casi 2 meses, Gloria Montenegro ha presentado también otra, y después recientemente hay una denuncia presentada por el Procurador Anticorrupción, pero ahí sí ya no por infracciones constitucionales, sino porque Chávarri, otros 2 fiscales supremos y 4, digamos, excluyendo a Unostroza, 4 jueces supremos serían parte de la organización Los Cuellos Blancos del Porte. Entonces todo eso, digamos, esas cosas todavía están pendientes en la agenda de la subcomisión. De acuerdo. Ese es entonces permanente. El escenario en el Congreso. No se aceptó lo que se había propuesto para la destitución del fiscal Chávarri. En esta oportunidad hay otros argumentos que se podrían utilizar. La pregunta es, y la hacemos a Víctor Andrés Ponce, yo sospecho que no importa cuántas denuncias se promuevan, el resultado va a ser siempre el mismo: el fujimorismo blindando a Chávarri, o el fujimorismo permitiendo, para decirlo de una manera menos tendenciosa, permitiendo que Chávarri continúe en su puesto. Porque hay que reconocer que es el fujimorismo el que está votando a favor de Chávarri. Es que tu pregunta parte de un presupuesto de que las cosas que dice el señor Gino Costa son valederas y ciertas y se han confirmado, ¿no es cierto? Y eso está en discusión, ha estado en discusión, ¿no? Mi pregunta es si el fujimorismo va a actuar igual. Yo antes de contestar tu pregunta te digo, yo considero que todas las cosas que se han dicho con Chávarri son parte de mitos y leyendas y parte de la estrategia de un sector del país conformado por políticos que han gobernado con Toledo, Humala, PPK y Villarán, vinculados a ONGs de izquierda, a grandes bufetes de abogados, en la que el propio presidente se ha pronunciado en contra de la ratificación de un fiscal de la nación. Entonces, cuando yo veo a un presidente invocando o emplazando al Congreso para no ratificar, yo
me acuerdo de los grandes debates de las democracias y me pregunto, ¿qué es república, no? Entonces yo digo, república es sobre todo el control del poder, es sobre todo el equilibrio de poderes, es sobre todo la permanencia de las instituciones. Entonces, cuando un sector del país cree que puede poner un fiscal, incluso, ¿no?, puede presionar sobre la decisión del Congreso, algo está pasando en la República. Eso se llama democracia plebiscitaria. ¿Y no? Y cuidado, la democracia plebiscitaria, la idea de que hay un líder, una figura en el país, que puede gobernar al margen de la Constitución, de las leyes, porque las encuestas de Ipsos dicen una cosa, eso ha terminado mal. Eso ha terminado mal desde Roma, pasando por Fujimori, hasta Hugo Chávez y Evo Correa. La única manera de salvar la democracia y la república es ciñéndonos a la Constitución y a los procedimientos constitucionales. En la república, yo me acuerdo de Cicerón, cuando fue asesinado, cuando el César... pero vamos un poco al presente, porque si nos vamos hasta Cicerón, la verdad que nos perdemos. Pero es muy Mi pregunta es demasiado importante. Pero Víctor Andrés, centrémonos en el debate, que me parece interesante lo que acabas de señalar. Ese es el argumento que hemos escuchado y que me interesaría que sea respondido por Gino Costa. Se está desmantelando la República en virtud de un presidente con mucha popularidad que quiere proteger a un sector corrupto. Estoy tratando, Víctor Andrés, si no lo estoy diciendo bien. No he dicho que quiera proteger, digo que los que están por la salida de Chávarri son los políticos vinculados a estos gobiernos. ¿Son y ellos? El presidente también, de alguna manera, ha representado ese sentir pidiendo la salida de Chávarri. Esa es la interpretación política de los hechos. Vamos a los hechos. Y los hechos son no lo que yo digo, sino los hechos. Chávarri ha reconocido que ha ocultado la verdad para proteger a su institución, haciéndole daño en el camino, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha ocultado Chávarri ante la opinión pública? Su relación con Inostroza, con Águila, con Camayo y con Walter Ríos, ¿no es cierto? Walter Ríos es el que dice, oye, no se preocupen, ahora con Chávarri ya tenemos controlado el Ministerio Público. Entonces, no es una mentira cualquiera, es una mentira sistemática. ¿Para qué? Para encubrir una relación que Chávarri sabe que lo compromete, y lo compromete, digamos, de mala manera. ¿Ya? Porque lo compromete con una organización criminal responsable de copar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el CNM, también la OMPE, ¿no es cierto?, para ponerla al servicio de estos intereses oscuros y perversos. Eso es lo que hay en juego. Entonces la pregunta es, tú puedes tener un fiscal de la nación que es parte de esa organización, digamos, es parte en términos de... Se supone que es parte. Según las fiscales que vienen investigando el caso hace 8 meses, que han escuchado todos los audios que hemos escuchado nosotros y otros, y que están trabajando con tres colaboradores y fiscales, esas fiscales dicen, oye, este señor, Chávarri, nosotros sospechamos que es parte de la organización criminal. Porque estos criminales dicen, con Chávarri, a quien estamos apoyando para que llegue al cargo, tenemos controlado el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, esta persona que no solo miente sobre esos vínculos, sino que tiene esos vínculos, puede ser la persona que va a conducir las investigaciones para desarticular a esa organización criminal y para investigar la Bajato. Esa es la pregunta. Y Sepúlveda ha dicho, oye, la respuesta es no. Este señor tiene que ser destituido e inhabilitado. ¿Para dar paso a quién? ¿A un fiscal que nombro yo o tú o Víctor Banón? No. Para un fiscal que tendrá que ver el Ministerio Público, ¿quién es? Que además ha dicho Sánchez que no va a ser él. Antes de que conteste, entonces, Víctor Andrés, me gustaría sí trasladarle la inquietud. Si es que hay algún interés que proteger y por eso se quiere sacar a Chávarri, en este momento los que tienen un problema serio y grave son los fujimoristas. Tienen a la lideresa presa y al papá desindultado. Entonces, si hay alguien que tiene más bien algo que perder en el Poder Judicial, no son los aparentemente, no son esta mafia corrupta que, por cierto, ya está investigada, procesada y que tiene que rendir ante la justicia. Quienes tienen más que perder y más intereses que cuidar son los fujimoristas en este momento. Mira... O sea, a quienes les convendría un fiscal a su medida, ¿no? El problema de Chávarri es que cuando Chávarri llega a la Fiscalía, en 48 horas restablece el acuerdo con Brasil. Y ese acuerdo con Brasil lo que permite es investigar y procesar la gran megacorrupción en el Perú. ¿Qué, Costa Presa? No, sí, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero déjame desarrollar,
si no va a ser un debate entre dos. Yo sé que es un debate entre dos, pero guardemos la forma. No, yo estoy acá haciendo... No, está bien, yo he venido. Bueno, ya, okay. No, Patricia, yo he venido porque sé que es un debate entre dos y vayamos. No es así. Pero mira, pero no importa. Pero mira. Solo voy a pasar la palabra para que no me acuses de... Mira, lo que Chávarri permite es investigar y procesar la gran mega corrupción de las últimas 2 décadas. La gran mega corrupción es la corrupción de Toledo, de Humala, de PPK, de Villarán. También está comprometida Fuerza Popular, pero esa gran mega corrupción es parecida a la gran mega corrupción de los 90, a la gran mega corrupción de los militares en los 70 y a los latrocinios del guano y el salitre previo a la Guerra del Pacífico. Eso es lo que produce Chávarri. Y generalmente lo que se ha desencadenado contra Chávarri es esta reacción furibunda. Mira, las cosas que tú señalas, déjame recordarte algunas cosas de tu acusación constitucional, ¿no? Tú dices, por ejemplo, el señor fiscal Pablo Sánchez ha incorporado en su informe los dichos de un colaborador eficaz que unas fiscales recogieron. Eso es lo que señalas, ¿no? Como fundamento para darle fuerza a esta mentira. No, sí, eso es lo que te escucha. Bueno, pero déjame... Eso no está en el informe que yo he presentado. Pero digamos, pero eso es lo que has dicho ahora. Sobre infracciones a la Constitución. Pero eso es lo que has dicho. Lo que pasa es que el grupo... Pero déjame desarrollar, pues. Porque eso es lo que has dicho para señalar el vínculo de Chávarri con una organización criminal. Entonces, estos colaboradores... en todo caso, eso es lo que dicen las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que estén investigando el caso. Que él es parte de la organización. Vayamos, mira. Eso es lo que tú dices. Entonces el señor Pablo Sánchez... No lo digo yo, lo dicen las fiscales del caso. Está bien. Entonces el señor Pablo Sánchez incorpora esto a su informe. El informe de Pablo Sánchez no está siendo considerado. Pero lo que dicen estos 2 colaboradores es que escucharon hablar a los implicados en el tráfico de influencias, que iban a apoyar, había que apoyar a Chávarri en la elección de la Fiscalía. ¿Sabes qué sucede? Pablo Sánchez lideró la elección por unanimidad de Chávarri. Pablo Sánchez lideró. Y no sabía esos hechos. Cierto. No lo sé. No lo sabía. Entonces, no es verdad. Los ha descubierto un momentito. No es verdad que los traficantes de influencia determinaron la elección de Chávarri, sino Pablo Sánchez. Porque había un acuerdo en 2015. Había un acuerdo en 2015, pero al mismo tiempo... Pero se hago una pregunta, ¿quién lideró la elección de Pedro Chávarri? Tranquilízate, Víctor Manuel, acuérdate... Víctor Andrés, perdóname. Acuérdate que había un acuerdo en 2015. Sí, y claro. Pablo Sánchez se ha mantenido fiel al acuerdo. Claro. Pero generó mucho nerviosismo el hecho de que Transparencia, encabezada por el embajador Wagner, tomara la iniciativa de pedir que se quedara yo te 2 años una más. pregunta. Mira, eso es lo que lo pone nervioso. Mira, si Pablo Sánchez no tuviera una intencionalidad política, ni siquiera hubiese incorporado un dicho de un colaborador eficaz que no está corroborado por un juez a sabiendas de que él lideró la elección de Pablo Chávarri. Tengo una pregunta, gracias, acá estoy para que no digan que me parcializo, simplemente quisiera la interpretación de ustedes al respecto. A ver, el fiscal superior Luis Landa, coordinador de los procesos de terrorismo, ha solicitado, el fiscal superior le ha pedido a José Domingo Pérez un informe, sobre su exposición en México por haber usado erróneamente y de manera la palabra guerrilla, cuando en realidad basta escuchar toda la exposición para saber que se refería a terrorismo y además que encima estaba halagando a Fujimori. Pero en fin, no solo eso, sino que le han pedido un informe al respecto, sino que la Comisión de Defensa del Congreso también lo ha citado para que explique su exposición. Pregunto, en este ánimo que espero que mi pregunta haya servido para que todos tomen un poquito de aire. ¿Esto lo debemos interpretar como parte de un control normal o es más bien una fiscalía que no está actuando con independencia? A ver, no sé, ¿qué tiene que decir? Ver, si el fiscal de la Nación... Sin levantar la voz, que acá nadie está sordo, por favor. No, nadie. Sino que cuando no me dejan hablar, también tengo que levantar la voz. No es necesario, señor Andrés, Víctor Andrés. Y esto para los dos, no es necesario. Y es lo mejor para tu programa. Mira, es parte del histrionismo de los mejores programas políticos del mundo. Te puedo asegurar, te puedo asegurar, porque alguna vez fui productor de televisión. Bueno, pero si quieren lloramos, también eso también da rating, pero no es la idea, pues. Así que no hay que quejarse de esas cosas. Porque acá nadie se está amargando, es parte de un histrionismo periodístico. Muy bien, vamos con histrionismo, que me ha gustado esa palabra. Yo te digo una cosa. Si el fiscal Pedro Chávarri no toma alguna medida administrativa con respecto a lo que dice un fiscal superior en el extranjero sobre su gestión, entonces no es fiscal, pues.
sobre su gestión. Claro. Pero entonces no está tomando la decisión, pregunto para que no me la tome esa mal. Seguramente lo que se está produciendo ahí es un mecanismo administrativo normal. Ya, pero entonces para entender... Si un subordinado cuestiona a un superior en el Consejo de Ministros, en cualquier institución, en las Fuerzas Armadas, no sé, menos en la Fiscalía, perfecto, eso tiene que ser tratado. Entonces, según tu interpretación, Víctor Andrés, para tenerla clara, el pedido sobre la exposición no tendría que ver sobre el uso de esta palabra, sino sobre el hecho de que ha criticado a su superior fuera del país. No lo sé, no lo sé. No, pero es una interpretación interesante. Yo no quiero ser un intérprete de todos los hechos, pero estoy dándote mi aproximación. De acuerdo, sí. Algo va a suceder ahí de parte del fiscal de la Nación, que no te quepe la menor duda. Además, si no lo hace, no sería fiscal de la Nación. Esa es la interpretación de Víctor Andrés, me quedó clarísima. La interpretación de Gino Costa. Ojo que son los únicos datos que tenemos, tampoco tenemos más para... De alguna manera está pagando favores. A él lo blindan y él hostiga a los fiscales que llevan a cabo las investigaciones que perturban a alguna gente. Y me estoy refiriendo a las investigaciones que llevan a cabo Rocío Sánchez y Sandra Castro, arrinconadas en el Ministerio Público, sin personal, sin equipo, sin apoyo. Hace un mes mandó a investigarlas para ver si ellas han filtrado los audios. En lugar de darles apoyo, las persigue. Lo mismo está haciendo con Pérez ahora. O sea, en lugar de darle el apoyo que necesita en un momento delicado como este, lo distraen, le piden que diga qué dijo en México. En fin, podríamos entrar a discutir si lo que dijo estuvo bien o mal, que yo creo que ha cometido un error. Pero lo cierto es que lo que corresponde en este momento no es magnificar eso y abrir una investigación, sino respaldarlo. Pero lo que está haciendo es hostigarlo para obstruir la investigación. Ya le quitó a una de sus fiscales adjuntas, sin preguntarle a él, sin preguntarle al coordinador de las fiscalías de lavado de activos. O sea, es una persona que por los compromisos que asumió camino a la fiscalía, que eran compromisos probablemente que no eran necesarios porque ya había un acuerdo de que Pablo Sánchez votaría por él, pero no se sabía en los otros fiscales supremos, menos cuando Transparencia tome esta iniciativa. Ahí se ponen nerviosos, no tanto él, sino Inostroza y compañía, que le dicen, oye, vamos a ayudarte para que hables con unos periodistas, porque no vaya a ser que los caviares ganen esta pelea, se quede Pablo Sánchez y nosotros nos quedemos sin controlar el Ministerio Público. ¿Cuánto de una, disculpen que simplifique de esta manera las cosas, pero... A ver, llevamos 17 minutos peleando y discutiendo por Chávarri, pero es que no es una discusión por Chávarri, porque Chávarri, perdón, por algo será. Es Chávarri, Keiko, o sea, hay un montón de varios, Vizcarra. No hemos hablado de Keiko, Chávarri es. Espérate, ya hablaremos. Chávarri. Bueno, sería fantástico que hubiera renunciado, ya tendríamos otra cosa de qué hablar, pero no se fue. Ya, ok, no se fue y tenemos que seguir hablando de él. La pregunta es, yo creo que hay razones, y esta es una opinión absolutamente personal, y la pongo en personal para no hacer como una especie de cuestión de verdad, que había razones de sobra para que el señor diera un paso al costado. Y creo que hay razones de sobra para investigarlo. No se fue. Pero el pleito que se ha desatado, de verdad, creo que va mucho más allá de Chávarri, su fiscalía, su acción. Este es un pleito que responde a dos visiones del Perú, que se está saliendo de las manos y que está cogiendo a Chávarri como una especie de muñeco para desmadrarse en el camino. Mira, entonces, o sea, ¿cuál es por eso mi pregunta desde el comienzo era, ¿cuál es la salida? Mira, porque Chávarri ahí se va a quedar, nadie lo va a mover. Me toca intervenir a mí. Yo creo que, mira, hemos llegado a un momento, o sea, esto es lo racional, ¿no es cierto? Hemos llegado a un momento en que todos debemos dar un paso atrás. ¿Para qué? ¿Ya? Para saltar buscar, otra vez hacia adelante sobre la víctima. No, mira, para buscar entendimientos, para buscar convergencias, porque si no, mira, los amigos, los consejeros del presidente deben entender que la popularidad es volátil, es gitana, se puede ir en semanas, ¿no? Así como el Congreso ha perdido popularidad y también ha cometido una suma de hierros el Congreso, y por eso el Congreso está con 20% de aprobación, por eso ha surgido esta especie de democracia plebiscitaria. Mira, analicemos, reflexionemos, estamos dando un paso atrás, ¿no es cierto? Mira, en ninguna democracia del mundo el presidente plantea 4 proyectos, es verdad, necesarios, urgentes, todo el Perú saludó, yo lo saludo. Pero en ninguna democracia del mundo sucede que el presidente dice, me aprueban los 4 en este plazo y hasta tal fecha. ¿Sabes por qué, Patricia? Demos un paso atrás. Porque la democracia solo se inventó en relación con el Ejecutivo para quitarle al presidente la facultad de la reforma constitucional.
Porque de lo contrario, todos los días surgirían Hitlers y Hugo Chávez. En Estados Unidos ese problema nunca hubo porque la tradición anglosajona parte del regicidio. Mataron a Carlos I por disolver el Congreso. Por eso le quitaron la facultad de reforma constitucional. Pero después de Hitler, que nació y surgió un presidente reformando la Constitución a punta de referéndums, así se formó el cargo del Führer, que era la unidad de la presidencia y el canciller. O sea, las constituciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Víctor Andrés, frente al desplome de la popularidad y la legitimidad del Congreso? De facto, el presidente ha asumido funciones, bueno, que son reales. El propio Congreso ha retrocedido ante la amenaza del cierre. Pero te hago una pregunta. ¿A dónde vamos si eso continúa así? Traslado la pregunta con una acotación. A mí me encanta la historia, y me encanta cuando hablas de historia, pero los ejemplos son, no sé si los más apropiados. Y presidentes que piden cosas a sus congresos hay en todas partes del país. Ahora, le dan caso, no le dan caso. No le imponen cuatro normas y un plazo. ¿Por qué? No le imponen porque hay o lo disuelven o no le imponen. En los parlamentos de Europa se disuelve. Que responde el congresista. A ver, tu pregunta era ¿qué hacemos ahora que Chávarri no se va? Y exactamente, que no podemos vivir en este pleito hasta el fin de los días. Vamos a la República y a la preocupación por la República. Me parece. Perfecto. ¿No? El desprestigio tremendo en la que estamos todos. Consejeros, magistrados supremos, fiscales y políticos. Y una población que mira con espanto todo eso, ¿no? Con espanto, entonces, ¿no? Oye, en ese contexto, donde masivamente la opinión pública identifica que este señor tiene que dar un paso al costado, donde los fiscales de uno y otro lado del país, cuando el fiscal de la Nación, el señor Chávez, los llama para pedirle apoyo, le dicen, no señor, y ahí no, pero ahí vamos a poner pesada, de acuerdo, pero no va a pasar. Ya. Entonces, miremos para adelante. Es que quiero poner el contexto en el cual el presidente dice que dé un paso al costado el señor Chávez. Ese es el contexto en el que el presidente le pide que dé un paso al costado. Perfecto. No para escoger un fiscal a su medida, sino para decir, oye, ese fiscal que no cuenta con la credibilidad de nadie y que está involucrado con este grupo criminal, tiene que dar un paso al costado. Ese es un no negociable. Si lo que queremos es, como él ha anunciado, oye, vamos a reformar y a renovar nuestras instituciones, el Poder Judicial, el CNM ya lo hicimos, el Ministerio Público también tiene que hacer lo mismo, el Congreso, la reforma política y la reforma de la justicia. En este contexto, ¿con quién? Con figuras como esta. Entonces, el daño que le hace al sistema político en su conjunto, es inaceptable. La incapacidad de resolver este problema, es tremendo. Mira, por eso habrá que insistir. ¿Sabes qué, Patricia? Pero yo te he dejado hablar. Termina tu frase, por favor, Gino, y de ahí le tengo que dar un paso a Víctor Andrés, pero tenemos que ir a que me acompañen a ver la conversación que tuve con Marc. Termina tu frase, por favor. Entonces, no tenemos CNM, está en manos del Congreso, el Congreso tiene que entrar a encontrar. Pero ya lo resolvió, Gino. Resolver esto. Ya lo resolvió. ¿Este no es tu Congreso? ¿Qué hacemos? ¿Ya lo resolvió? ¿Formamos un soviet? Se ha resuelto una denuncia, pero no hay otras denuncias que dan cuenta con elementos la democracia, que no se han puesto en consideración. Gino, te hago una pregunta. O sea, ¿solo puede haber democracia si es que se decide en función de lo que tu sector ha señalado? No, nada impide que tú consideres. Estás planteando la guerra civil. No, nada. Estás planteando. Es la guerra civil. En absoluto. Porque ya el Congreso decidió. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Mira, una cosa, la denuncia es sobre un hecho. Hay otros hechos que tienen que ver con la conducta de Chávarri. Y hay la denuncia sobre su vinculación a una organización criminal. Ese hecho no ha sido analizado por el Congreso. Bueno, y ahí hay 3 colaboradores y hay mucha más información. Es evidente que están en guerra contra la corrupción, definitivamente. Claro que estamos en guerra contra la corrupción. Es Toledo, Humala, por supuesto, exactamente. Ahí donde los sectores que tú representas han gobernado. No, hermano, yo no defiendo a nadie. Yo he trabajado con Toledo, pero no lo defiendo. Soy el primero que he exigido que se le extradite. No he trabajado con Humala. Como estamos un poco... Yo no defiendo a ninguno de ellos. A ver, señores, stop. Basta. Y lo que necesitamos es un fiscal que pueda investigarlos a todos ellos por igual, caiga quien caiga. Forma tu Eso es lo que queremos. Mira, te propongo algo. Forma tu soviet y elige tu fiscal. Hombre, no pero digas tenemos tonterías. Un Congreso. No digas tonterías. Tenemos un Congreso. No digas tonterías. Lo que estás diciendo es que la decisión... Este Congreso no vale. Ciérralo, pues. A ver, vamos a ir a una pausa. Respiren, que les hemos traído agua para que respiren.
Y segundo, solo una acotación, y Víctor Andrés, no te molestes con nosotros. No. Es verdad que es un Congreso que ha tomado una decisión, pero cuando la decisión la toma solo una parte del Congreso, deja de tener representatividad. De tomarla? ¿Aceptando la propuesta del sector de lleno? No, hubiera sido interesante que fuera mixto, pero eso no pasó. Eso es mi única acotación. Pero si está aceptando los hechos, aceptando los hechos, Víctor Andrés. No es mi opinión. Perdón, hasta separar a mis sobrinos de 5 años cuando pelean es más fácil que mandarlos callar. Vamos un ratito a una pausa, regresamos, les voy a pedir que me acompañen a escuchar la conversación que tuvimos con Marc Vito y antes que termine el programa nos damos nuestras últimas impresiones. ¿De acuerdo, señores? ¿Me acompañan? Sí. Claro. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, y ahora nos toca recibir en Quién tiene la razón a Marc Vito Villanela. Como ustedes ya lo conocen, es esposo de Keiko Fujimori, que viene acompañado de Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. Los familiares de Keiko han estado dando entrevistas a la prensa, dando el punto de vista de la familia ante una situación como esta y, por supuesto, también respondiendo a algunos cuestionamientos legales. Recordemos que el señor Vito, que está con nosotros aquí presente, también ha sido incorporado en una de las investigaciones por las cuales se está investigando, valga la redundancia, a Keiko, justamente por aquella, si no me equivoco, la señora Loza me puede corregir, por la que la señora Keiko está cumpliendo prisión preventiva. Yo les agradezco muchísimo a que hayan venido aquí, a Quien tiene la razón. Gracias, señor Marc, gracias, Juliana, por acompañarnos. Bueno, Marc, me imagino que la situación es más que difícil, ¿no? Tienen dos niñas chicas, que falte la madre en casa es una cosa durísima. Así es. Imagínense que necesitamos reunir con nuestras hijas y contarles un lunes que han anulado el indulto de su abuelo. Y justo el día siguiente necesito hablar con mis hijas. Felizmente Saki está acompañándome para explicarle lo inexplicable que han detenido a su mamá. No sabe cómo han llorado, cómo puede llorar su mamá. El dolor que sentí en este momento está completamente injusto. Marc, disculpa que te tutee, pero eres bastante joven y es más fácil tutearnos. Que tu esposa está presa injustamente y, repito, es un exceso que la justicia suele cometer. ¿Tu suegro, el señor Alberto Fujimori, también está injustamente preso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi suegro recibió un indulto presidencial. ¿Cómo es posible que busca un juez para anular ese indulto? Explícame eso, ¿cómo funciona? ¿En qué país en el mundo funciona así? Si fueran así, no sé, podría anular todos los indultos de los terroristas durante la época de Toledo. No estoy diciendo que quiero, yo estoy simplemente diciendo que es un tema ridículo de una persecución política extrema. Mi suegro está mal de salud. Esa es noticia que han anulado su indulto. Con la noticia que han detenido su hija. ¿Qué? ¿Quieren matarle? ¿Ese es el fondo? ¿Qué quiere esto? ¿Y qué pasó cuando Keiko y Kenji se separan? Porque ese dato es importante porque genera el pleito entre Keiko y Kenji, la distancia entre Keiko y Kenji, genera que se cuestione el indulto de Alberto Fujimori. ¿Keiko no pensó en eso cuando se enfrentaba a Kenji en el seno de la familia? ¿Qué conversaba contigo, Marc? ¿Qué te decía? Bueno, Keiko firmó el indulto de Alberto Fujimori. También ella presentó el habeas corpus. Entonces, siempre, yo creo que en el tema de la libertad de Fujimori, toda la familia han tomado acciones. En términos de la relación entre Kenji y Keiko, entiendo que hay diferencia de opiniones políticas, pero al final del día sí son hermanos, son familia. Pero que han estado muy distanciados, obviamente, en esta situación, sí. ¿No? Es verdad, y agradezco las publicaciones de Kenji, su visita el otro día, su apoyo durante ese momentos difíciles, justamente ese momentos difíciles donde ya está la familia. Y poco a poco yo creo que la unidad familiar ya está tomando más fuerza. Pero cuando se hablaba de la distancia entre Kenji
Kenji y Keiko, decían que lo que la marcaba era básicamente la diferencia con respecto del indulto. Y el señor Vieira, Roberto Vieira, ha señalado que cuando se discutía una ley similar a la que se está discutiendo hoy día en el Congreso, fuiste tú el que le dijo no avancemos con la posibilidad de una ley que le permita a Alberto Fujimori tener arresto domiciliario. ¿Por qué? Bueno, en referencia a Roberto, no sé por qué habla cosas así, tendría sus razones, pero nunca paré de ninguna manera, obviamente, el indulto sobre mi suegro. Al contrario, todos que me conocen que soy un firme luchador en la libertad de mi suegro. Y necesito tomar algo también en la mente. Yo no conozco al presidente Fujimori. Yo conozco a Fujimori suegro, a Fujimori padre, a Fujimori abuelo. Y esa persona es muy humano. Le amo mucho, le quiero mucho. Para mí, obviamente, no me merece todo eso que está pasando. Yo sé que hay una historia controversial, entiendo. Pero, y además a ti nadie te puede pedir que lo mires desde una perspectiva que nadie mira, pues, a sus familiares, ¿no? Más allá de que reconozca o no. ¿Cuestionas la cercanía de alguno de los asesores de Keiko? ¿Te parece que está bien asesorada, que está bien, que la recomiendan adecuadamente? Me refiero específicamente a Ana Vega y a Pierre Figari, que son dos personajes a los que se les ha indicado como que la hacen incurrir en muchos errores. Bueno, yo creo que todos están haciendo su parte, todos están comprometidos con la causa, y están haciendo que se puede. Si ha habido algunos errores de Keiko, asesores o partidos, ese sí se puede corregir. Lo más importante para mí en ese momento es que Keiko regresa lo más pronto a sus hijas. ¿Y qué cambiaría si sale Keiko de la cárcel? ¿Qué le pedirías que cambie? En términos de su trabajo, de su vida, ¿qué le pedirías? Porque obviamente no es fácil hacer pasar a la familia otra vez por una situación como esta, más allá de que la investigación tiene que continuar. ¿Hay algo que cambiarías para no volver a pasar por toda esta situación? La pregunta es difícil porque se implica que hay algo que está haciendo que ha causado esto, pero no es así. Es que hay una persecución política. Es que estaba investigado por 18 años. Ahora, lo de la investigación por 18 años, y acá la abogada puede participar en el momento que lo considere conveniente, es y no es, son y no son 18 años de persecución, porque efectivamente se inicia esta investigación por el caso de los cócteles, por los aportes de campaña, etcétera, etcétera, pero con el tiempo y a raíz de Odebrecht específicamente sale información que de alguna manera obliga a la Fiscalía a reactivar el caso. Es ahí donde además usted es incluido en el caso. Y obviamente se empiezan a buscar... No estoy incluido en el caso de Odebrecht. Perdón, en el caso de los cócteles, ¿no es cierto? O sea, en el caso de los cócteles. Compra de terreno de 2012, estoy en un caso de cócteles de 2016. Exactamente, por el compra de los terrenos del Cañete. ¿No? Eso es. Son dos terrenos. Son temas distintos. De acuerdo. No tienen absolutamente completamente distinto. No me involucró en cóctel. De acuerdo. Pero estoy en el mismo caso. En el mismo caso, efectivamente. Porque lo que se busca es si hay algún desbalance patrimonial. A la hora que hay un ingreso de dinero que no se puede justificar, lo que se busca es si hay un desbalance patrimonial. Y lo que sí se señala... busca es que muestre papa con combate, como usted hace su pachamanca y dice, mira todo eso, los cócteles, los terrenos, hay algo aquí. Entonces hay un crimen organizado y al parecer que hay algo, pero en el fondo no hay nada. Ahora, cualquier persona, señor Rito, que vive, perdóname, Marc, pregúntame. Cualquier persona que vive, que es investigada por un caso como esto, corríjame, señora Loza, lo primero que se hace es verificar su estilo de vida. ¿No es cierto? Lo primero que se hace es investigar su estilo de vida. Y ahí vamos a los 18 años. A Keiko, en efecto, se le viene investigando el patrimonio desde hace 18 años. Le han hecho, no tienes idea cuántos peritajes. Toda la documentación que nos solicitan en cada una de las investigaciones. O sea, le han investigado sobre los estudios, le han investigado sobre los estilos de vida. O sea,
no sé, ya te diré un abanico de investigaciones que ha tenido y todas las fiscalías le han dispuesto peritajes, todas las fiscalías tienen la documentación patrimonial, la documentación financiera, el levantamiento bancario y financiero de la reserva tributaria de Keiko está levantado desde años. Pero mira que está pasando a todos nosotros, no solamente es Keiko, es yo, es toda la familia Fujimori, es Hiro, Kenji. Sachi está investigado por Limasa, no es trabajador, accionista, proveedor, cliente de Limasa, no tiene nada que ver. ¿Y hasta cuántos meses investigado? Su esposo Mark está investigado, no tiene menor idea por qué está investigado. ¿Por qué? Porque está casado con un Fujimori. Ese no está bien. Este no está bien. Lo que pasa es que Alberto Fujimori estuvo inmerso en una serie de actividades que denotaban corrupción y lo que se está viendo es, de alguna manera, si todos los ingresos de la familia son origen de su trabajo o de alguna fuente ilícita. Eso está mal. Está mal. Entonces, ¿qué? ¿Que pueden empezar a investigar Kaori si tienen un ingreso? ¿Me entiendes? Es que hay límites, hay ciertos límites. De acuerdo, eso lo tiene que establecer la justicia. Pero la justicia tiene una serie de datos que pueden ser o no excesivos, eso se verá en un juicio, todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto, ¿no es cierto?, que sí son atendibles. El incremento del patrimonio de ustedes es bastante importante y Marc, tú trabajabas en IBM, dejaste tu importante trabajo en IBM y después has puesto una empresa inmobiliaria. Hay quienes sostienen que a nadie que trabaja en una empresa inmobiliaria le va tan bien como para que el incremento del patrimonio sea tan grande, ¿no? Eso es lo mismo de siempre. Primero, ¿por qué Marc tiene un capital de 1,000 soles? Necesitamos investigar. Ahora, ¿por qué tiene capital de 100,000 soles? Ese necesita investigar. Lo mismo pasó con la compra de terreno. Si Marc gana 37,000 soles trabajando en IBM, ¿por qué no tiene un inmueble en su nombre? Así me acusó en 2011, ¿no? Entonces, compro mi primer inmueble de mi vida y estoy acusado de lavado de activos. Y además como un mafioso, bajo la ley de crimen organizado, imagínense, nunca va a estar bien, ¿no? De acuerdo, y esa es la economía familiar, que tiene un espacio en esta investigación. Lo otro es que efectivamente, con respecto a los aportes de campaña de Fuerza 2011, Marc, campaña en la que tú acompañaste a Keiko, por cierto, porque lo has acompañado activamente en sus 2 campañas, lo cual está muy bien, ¿no? Las cuentas no están claras. Es verdad que no están claras para otros partidos, pero para el caso de Fuerza 2011 tampoco están claras. Hay un desbalance importante y hay algo que todavía no termina de probarse. Hay personas que dicen que han sido utilizadas para que figuren como aportantes y que nunca pusieron un sol. Tengo entendido que todo está presentado a OMP. Creo que es lo único partido que han presentado sí. Todo ha sido auditado, ¿no? Estrictamente por OMP. De hecho, han ido los auditores de OMP a declarar, han ido los supervisores de OMP a declarar, incautaron documentación en OMP. Fiscalía tiene toda la documentación en OMP. Patricia, entre 5 y 15 personas desfilaban diariamente por la Fiscalía. Estamos hablando más de 1.000 testigos en este caso que han declarado. Llevamos 3 años en el cual la Fiscalía... Bueno, más tarde podemos ustedes apreciar la entrevista completa. Es solo un fragmento del que les hemos pasado, pero ese más o menos da un poco la idea del tono de lo que está pasando la familia Fujimori. Vamos a decirlo con todas sus letras. Efectivamente, esta es una situación dura para la familia. No podría ser de otra manera. Pero la prisión preliminar y la prisión preventiva no se inventaron con Keiko Fujimori. Les ha caído a varios y a varios les ha caído de manera también injusta, 1. Y 2, hay algo que investigar, pues desgraciadamente hay algo que investigar, que por supuesto desde acá invocamos, sobre todo por el caso de las niñas, que se tenga cuidado con los niños. Los niños no tienen nada que ver con lo que pasa con sus padres. En un momento Marc Vito nos dice que sus hijas han ido el día de hoy, primer día al colegio, que tienen miedo al bullying. Yo creo que ahí estamos seguros que todos los padres de los niños que están alrededor de esas niñitas van a saber actuar con responsabilidad para proteger la intimidad de esa familia, que creo que se tiene que pedir en todos los casos para todas las familias. Pero nos lleva a un análisis interesante. Acá siguen Gino Costa y Víctor Andrés Ponce conmigo, no se han ido a ninguna parte, les prometo que no se han agarrado las mechas durante la entrevista. Pero nos lleva a un paso importante y es el panorama político con Chávarri. Chávarri, tal vez lo más pasajero que tenemos al corto plazo, o sea, finalmente va a ser fiscal de la Nación, en un momento lo va a dejar de serlo, tampoco es tan largo el periodo.
Pero el fujimorismo no es algo cuya consecuencia se vaya a medir tan a corto plazo. Y su gravitación en la política ha sido muy fuerte durante los últimos 20 años, los últimos 20 años. Y que ya no vaya, o sea, la posición del fujimorismo así debilitada va a generar toda una recomposición. Me interesaría más o menos saber, porque alguien puede decir, no va a estar el fujimorismo, otros podrán llorar. Pero lo cierto es que ya no va a estar y no sé si hay un plan B, no sé si hay una idea clara de en qué se va a convertir el Perú sin una fuerza política tan importante como esa, ¿no? No sé quién... A ver, empieza tú, Víctor. Yo le dejo el uso de la palabra a Víctor Andrés, pero antes vengo acompañado de María González, que me dice cálmate. De manera que me imagino que... No, María ha sido mi apoyo... María es mi apoyo visual. Cuando ustedes gritaban, María y yo nos mirábamos y nos reíamos. De manera que si es el caso, pido la... No, Gustavo, ya es una discusión picante. Creo que nadie se ha faltado el respeto. O sea, que eso es importante. Yo sí digo una cosa. O sea, la exaltación y el choque de ideas frontal es lo que necesita el Perú. Yo no sé, pero... No, mira, lo que pasa es que no hay choque de ideas en el Perú. Ya. ¿Sabes qué? Hay una mayoría de opinión y muchas veces es monotemática. Entonces, si hubiera... Esto es lo que pasa en los programas anglosajones, disculpa. Yo no le temo, ni siquiera le temo la levantada de voz, y sí les agradezco una cosa. Acá nadie se ha agredido personalmente, que esa es una característica en la que está derivando el debate político en nuestro país. Claro. Que se quedan sin argumentos y se atacan las personas, cuando no, las ideas se combaten con otras ideas. Mira, yo creo que el fujimorismo ha llegado a un momento histórico. Va a ser bien difícil que se recomponga. ¿Tú crees? ¿Sabes por qué? Por lo menos no al corto plazo. Por una razón bien... Mira, y no tiene que ver con la carcelería de Keiko, eso. Tengo casi la certeza que esos temas van a ser superados, ¿ya? Son casos débiles, ¿ya? Yo creo que el fujimorismo... Mira, no puede haber una mayoría legislativa en un país, en una república, que renuncie a transformar ese país, si tiene los votos y los números. Nunca más de acuerdo contigo. Mira, si una mayoría legislativa tiene los votos y tiene el número de votos para transformar el país, el deber histórico de esa mayoría es transformar ese país. Sobre todo, Víctor Andrés, cuando esa característica es inédita y casi irrepetible. Mira, como fue, ¿no? Pero déjame decirte algo, al fujimorismo el pueblo le puede perdonar su oposición cerril. Incluso la oposición, el obstruccionismo. Solo quiero recordar algo. El APRA, en el siglo pasado, frente al gobierno de Bustamante y de Belaúnde, los fujimoristas eran niños de tetas, ¿ah? O sea, esos eran gladiadores en la arena. Eso no como tener 60 mullers en el Congreso. No solamente si se peleaban con los Miro Quesada o con el comercio, no había un proceso judicial, presiones, no, metían balazos. O sea, eso era otra cosa de la que no tenemos ni que recordar. Pero el APRA, mira, el APRA nunca perdió el apoyo popular, su tercio histórico. ¿Por qué? Porque el APRA siempre ponía por delante su programa y su transformación, la transformación del país. ¿Qué ha pasado con el fujimorismo? Mira. Pero ojo, el APRA ya lo perdió. El 5% de Alan. El APRA perdió su apoyo popular con el gobierno, con el primer alanismo, ¿no? Ahora, mira, el fujimorismo siempre fue, los sectores populares siempre lo vieron como un movimiento anticomunista porque derrotó a Sendero. Y aunque te parezca mentira, antipopulista porque derrotó a la hiperinflación, al Estado empresario y todo eso. ¿Qué ha hecho el fujimorismo estos 2 años? A veces yo he sentido no solamente que ha renunciado a las grandes reformas, sino que se ha mimetizado con el populismo. Bueno, esa es la principal causa por la que el pueblo empieza a retirarle su apoyo. Y si a eso le sumas el hecho de haber participado en una espiral de confrontación porque ha habido una guerra, los principales responsables, en una guerra siempre los dos, es una responsabilidad de 2, no de 1. Lo que pasa es que en el país, como estamos muy polarizados, siempre decimos, allá está, cuidado. Eso es como en la Alemania de Weimar, allá están los judíos, cuidado. Entonces, alguien se levanta y dice, no son los judíos, estás acá. Yo no soy fujimorista, no tengo contactos con los fujimoristas, soy un libre pensador. Nunca he trabajado con un partido ni con el Estado, pese a que los partidos me han querido contratar para las campañas electorales. Ahí están, pregúntenle. Siempre he dicho que no. Entonces, recuperemos esa actitud de la reflexión partiendo de este hecho, o sea, es lamentable. Mira, yo lamento que el fujimorismo empiece a desintegrarse. ¿Sabes por qué? O empiece un proceso terrible retroceso. ¿Sabes por qué? Porque mira, si tú llamaras a cualquier sociólogo te diría algo. Si el chavismo no tomó al Perú en el siglo XXI, es por la presencia de un fujimorismo en los sectores CDE.
Porque si no hubiera habido esa presencia, sí hubieran tomado el país, como pasó en muchos países de América Latina con crisis de democracia. ¿Cuál hubiera sido nuestro representante de Chávez? Bueno, pues mira, te pongo un ejemplo. En estas elecciones del 2016, si pasaba, por ejemplo, Verónica Mendoza, cualquier cosa podía pasar a la segunda vuelta. Pero el chavismo del Perú estaba representado por Ollanta-Humala, que sí ganó. Mira, y lo que pasa es que no hizo lo que Chávez decía. El fujimorismo tuvo la mitad de los votos, no pudo implementar su proyecto. El Perú se partió y el fujimorismo, digamos, él no logró avanzar. Yo más bien diría que al Perú no le gustan mucho los radicalismos. Ahí tienes el caso de Urresti, exacto, ¿no? O sea, la sí, gente, el que se pone muy radical, a las personas le da un poco de miedo. Hay cierto Perú que sí tiende a la radicalización. El sur es clarísimo. Adubiri sale en el sur, por ejemplo, en lugares donde hay más conflictividad social. Pero en general a la gente no le gustan los extremos, la asustan los extremos, por lo menos hasta ahora. Pero Gino, estamos en yo creo que es un proceso que Víctor Andrés piensa que es más o menos, con derecho probablemente, que estamos así como al borde del abismo. A mí me parece una época como de revolución porque se están yendo ciertos liderazgos y están apareciendo nuevos. Y eso genera, obviamente, un laberinto y genera discusiones y genera enfrentamientos porque el status quo se mueve, pues. Y no porque Keiko esté presa, estoy de acuerdo con eso. Porque Alan García sacó 5% en las anteriores elecciones, porque Toledo es un corrupto, porque Castañeda no va a ser nunca más alcalde de nada. O sea, hay una serie de clase política que desapareció. Está muy bien, hay que reemplazarla. ¿Qué viene después? Bueno, ¿no? se han abordado varias cosas. Entonces, a ver, una por una. Lo más cercano en el Perú al chavismo es el propio fujimorismo. Es decir, yo creo con un signo político ideológico distinto. De acuerdo, más de derechas, pues, ¿no? Pero esta idea, digamos, el padre del modelo, si tú quieres, fue Alberto Fujimori. Esta idea de que desde la presidencia de la República tú controlas los poderes del Estado. De lo que lo están queriendo acusar ahora a Vizcarra, ¿no es cierto? Que Vizcarra quiere un ministerio público a su vez y hay un poder judicial. Bueno, eso lo consumó el fujimorismo en la década de los 90 con las consecuencias que conocemos. Y desde el Congreso en los últimos años, el fujimorismo de alguna manera, ¿no es cierto?, ha pretendido reeditar eso desde el propio Congreso. Acuérdate que, digamos, Keiko dijo yo voy a cumplir mi programa de gobierno desde el Congreso. Y si tú revisas el récord legislativo, ninguna de las grandes reformas que se asociaron con el fujimorismo y la posibilidad de que con PPK, ¿no es cierto?, y un acuerdo con PPK se tradujeran en una agenda legislativa de reformas, se produjo. ¿Por qué? Porque en realidad la agenda era la que pusieron en práctica, es decir, hostilizar a la prensa, querer tomar el Ministerio Público, derribando a Pablo Sánchez en ese momento, recomponer el Tribunal Constitucional, en fin, eso es lo que yo creo que ha sido la agenda legislativa de este segundo fujimorismo. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Equivocada? Yo en el corto plazo, porque se me hace un poco difícil especular qué puede pasar más allá, adelante. En el corto plazo, porque estoy muy metido en la pelea del día a día, lo que yo veo es una cerrazón tremenda de parte del fujimorismo, mucha agresividad. Seguramente ellos la ven del otro lado también, pero tú me preguntas por ello y yo te estoy diciendo qué veo. Claro. Ahora, futuro político inmediato y mucha no hay. dificultad para encontrar fórmulas de acuerdo. Ahora, en ese contexto, lo positivo es que tenemos un presidente democrático, yo creo que es un presidente democrático, un caudillo, si tú quieres, democrático, que está asumiendo la necesidad de aprovechar las oportunidades que esta crisis te da. Entonces, yo sí veo el futuro con optimismo, porque creo que esto nos daría la oportunidad, por ejemplo, de darle vueltas al Poder Judicial. O sea, de tener un Poder Judicial, un Ministerio Público, un CNM de verdad distinto que el que hemos tenido hasta ahora. ¿Te refieres a una especie de punto de quiebre? Sí, pero lo que no se ve en el corto plazo es por dónde va a ir eso. Con el CNM ya encontramos una fórmula. Con el Poder Judicial, de alguna manera, la renuncia de Duberlí Rodríguez ha generado un nuevo liderazgo, ¿no es cierto? Y hay una imagen distinta y parece que pueden haber cambios. Ahora, eso no va a durar mucho porque Prado Saldarriaga se va en el corto plazo. Ahora, entonces veamos quién lo sustituye. La gran pregunta es qué pasa con el Ministerio Público, que es la pieza clave, no solo en términos institucionales, sino en el día a día de la política hoy día, porque todos los dirigentes políticos están afrontando más o menos los mismos problemas. Hoy día es Keiko, mañana será otro y pasado mañana otro. Ya antes fue
Ollanta-Humala. Acuérdate que Ollanta-Humala no está en libertad no porque Pablo Sánchez no lo investigara. Los fiscales, bajo el mandato de Pablo Sánchez, lo metieron preso a él y a la TC lo liberó. Lo que pasa es que el TC lo liberó. Lo liberó con justicia, por cierto, pero lo liberó, dijo eso. Esto es un exceso, claro, ¿no? El TC, yo tuve una opinión, no sé, creo que fue contigo también. Yo me opuse a la detención de Ollanta y Nadine porque era un exceso de la prisión preventiva. Y el TC ha establecido claramente que la prisión preventiva es la excepción. Y probablemente ese es el argumento que se use en la apelación para Keiko Fujimori. Pero yendo un poco a este punto que me interesa mucho, cuando Gino habla, que creo que con justicia y con razón, de esta suerte como de transformación, hay una parte que a mí me preocupa. Efectivamente, se ha revolucionado el Ministerio Público, efectivamente se ha revolucionado el Poder Judicial, se están dando vuelta las instituciones, incluido el Congreso, incluido incluso el Poder Ejecutivo, ni siquiera va a terminar. Se empiezan a hacer cambios. Pero ¿dónde están los nuevos líderes que van a asumir esos puestos? A eso voy, mira. Porque dice, ya, Chávarri, chao, ya, ¿y quién se sienta? Mira. Chao, Parado, Salgarreaga, ya, ¿y quién asume? Mira, si la democracia se mantiene hasta el 2021, yo solo quiero recordar algo. Estaríamos superando el récord democrático de nuestra historia republicana. Es decir, esta república ya sería la más longeva de toda nuestra historia. Qué triste récord. Es que es tristísimo porque son poquísimos años en la historia de un país. Mira, en la República Aristocrática hubo una continuidad de 19 años. Estamos en 18. El 21 superamos. Es una gran noticia. Pero para eso necesitamos, a mi entender, preservar las instituciones. Mira, todas las repúblicas, incluido Estados Unidos y el Reino Unido, han tenido esta situación. Pero a la diferencia con la Alemania de la República de Weimar, o los chavismos de América Latina, o el Fujimorato, como tú dices, es que transformaron sus crisis a partir de sus instituciones y de sus cartas políticas. Ya, pero eso es lo que nos está pasando ahora, pues, ¿no? Eso es. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque eso hay que cuidar como la niña en nuestros ojos. Si cuidamos eso, mira... Listo, todo de acuerdo, que Chávarri se vaya. No, pues, pero ves, te estoy fastidiando. Mira, si cuidamos eso, en las próximas elecciones, yo veo a una Acción Popular con posibilidades, veo a un PPC con este amigo, ¿cómo se llama? El que ha de estar... Bengolea. Y no solamente veo a un Moradito, a una Verónica Mendoza. ¿Quién ves? ¿A Barrenechea? Mira, lo que yo veo es un partido, Patricia. Lo que quiero pero los partidos para mi país, necesitan también cabeza, lo que quiero mira, me vas a perdonar con esto, lo que quiero es que en mi país vuelvan los partidos. Porque aquí ha surgido un fujimorismo con un estilo de hacer política y un antifujimorismo con unos profesionales del antifujimorismo, que yo llamo los caviares. Eso no le hace bien a una democracia. Una democracia tiene que ser gobernada por partidos. Y si en el Perú regresa un partido, estaríamos hablando de un hecho histórico. ¿Sabes qué? Bueno, desde Belmont para acá, porque digamos, el regreso de García ya es un APRA que no es el APRA histórico. No es el APRA histórico. Entonces, que los partidos vuelvan frente a la crisis de estas políticas personalistas que han habido en estos últimos 25 años, es una gran noticia. Que vuelva Acción Popular, que vuelva el PPC. Tengo que cerrar, pero riesgo de que arranque una discusión otra vez que termine, que se nos pase hasta el pasado mañana. Justamente la preservación de una institución pasa por que no dependa de los individuos. Y un individuo que le hace daño a una institución se tiene que ir. O sea... Ahora, no tarde digo o más, temprano ¿no? vendrá eso, porque yo creo que el motor de ese cambio, que está en ciernes en realidad, es el nuevo CNM. O sea, si tenemos el éxito de tener un buen CNM, ese CNM va a revisar las decisiones del anterior y va a empezar a la renovación de la justicia y de la fiscalía. Es un punto. Entonces, no discutiremos Chávarri, porque habrá más para escoger. Lo otro, Patricia, para terminar, que a mí me parece notable en medio de la crisis, es la conducta de Rocío Sánchez y Sandra Castro. Hay gente que hace su trabajo. De Rafael Belabarba y José Domingo Pérez, de Juan Carrasco en Chiclayo, de Jorge Chávez Cotrina. Mira, yo voy a decir una cosa que no es muy popular, de Duberly Rodríguez, que cuando vio que la cosa no iba bien, dijo, perdón, yo no voy a afectar al Poder Judicial, yo me voy. Eso incluso, teniendo el señor muchas cosas que responder, mira, a mí me parece una cosa que hay que resaltar. Yo sí quiero el día de hoy felicitar al Congreso, porque me hace recordar esta escena, ¿no? Cuando el César regresaba con las legiones que habían conquistado Galia, la plebe y el movimiento popular apoyaba al César, que venía a gobernar por fuera de las instituciones, y los senadores romanos temblaban.
Por eso surgió Cicerón y lo mataron, ¿no? El Congreso el día de hoy se ha parado. De acuerdo. Y a mi entender, le ha dicho al presidente, este fiscal se queda porque no puede haber concentración de poder. Ya, la única acotación que voy a hacer antes de irme, y me van a disculpar porque ahí sí tengo que cerrar, es que sería maravilloso que esa decisión la hayan tomado varios partidos. Porque cuando eso lo toma solo un partido en el Congreso, no podemos hablar del Congreso, tenemos que hablar de Entonces, pero ¿cómo hablamos del Congreso, pues, Patricia? Hablamos cuando sea una decisión multipartidaria, como prometió el fujimorismo, que iban a hacer la mayoría de sus decisiones, pero no ocurrió. Bueno. Gracias, Gino, gracias, Víctor Andrés. La verdad que entre lecciones de historia, levantadas de voz, creo que ha sido un excelente debate. Pero así son los programas políticos. Nadie se está quejando. Mientras todo sea cuestión de ideas, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.